Saben, mis amados, es tan importante que cuando nosotros venimos al culto, que permitamos que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestro corazón. Es una decisión que tenemos que tomar cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo que trabaja en el corazón. Nosotros, los predicadores, no podemos escribir en su corazón. Solamente el Espíritu Santo puede hacer ese trabajo. Nosotros solamente podemos proclamar la palabra, pero es el Espíritu Santo que toca el corazón. Es el Espíritu Santo que nos transforma desde adentro hacia afuera. Entonces, por eso es tan importante que podamos darle la libertad a Él, porque Él es el más interesado en escribir en nuestro corazón en esta mañana. Dios es el más interesado en poder trabajar en nuestras vidas a través de su Espíritu, con su amor, con su paciencia, con su fidelidad, con todo lo hermoso que viene de Dios. Entonces, por eso siempre oramos: Espíritu Santo, trabaja en mi corazón, trabaja en mi mente. Para eso hemos venido en esta mañana. No hemos venido a pasar un rato religioso, sino que hemos venido a la presencia del Dios vivo, que siempre está con nosotros. Y como estamos en la presencia del Dios vivo, podemos abrir nuestro corazón de par en par, porque Él jamás va a hacer algo para dañarnos o para mentirnos, para engañarnos, como lo hacen los hombres. Él es totalmente confiable. Así que para Él podemos abrir nuestro corazón y decir: sí, Señor, lo que tú digas, Señor. Amén. Amén. En esta mañana les invito a abrir su Biblia en Lucas capítulo 17. Y vamos a tener dos partes el mensaje de hoy. Una parte que no es muy agradable, por eso la vamos a tratar al principio. Porque cuando uno trae dos noticias, dicen: tengo una mala y una buena. ¿Cuál quieres primero? Generalmente decimos la mala, para quedarnos al final con la buena, ¿cierto? Así que también en esta mañana vamos a tratar lo menos agradable primero, para luego quedarnos con lo hermoso. Lucas capítulo 17, vamos a leer del verso 20 hasta el 30. Dice la palabra: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí y helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a observar solamente los días de Lot en el verso 28. Jesús le está diciendo a sus discípulos que antes de su venida, los tiempos van a ser como en los días de Noé y en los días de Lot. Y hoy vamos a ver los días de Lot. ¿Y cómo eran esos días? ¿Qué hacía la gente? Dice: en los días de Lot, la gente
comía, bebía, compraba, vendía, plantaba y edificaba. ¿Hacían algo malo? No hay nada de malo en todo eso. No hay nada de malo en plantar un árbol o plantar las hortalizas. No hay nada de malo en comprar y en vender. En el fondo vivir, casarse. Tampoco hay nada de malo en ello, ¿cierto? Comer, eso. ¿A quién no le gusta comer? Todo eso está bien. Pero ¿por qué estaba mal ante los ojos de Dios? Porque todo eso lo hacían sin Dios. Lo hacían sin Dios. Lo hacían porque en eso consiste la vida del ser humano, sin Dios. Porque si nosotros nos comparamos con gente que vive en el mundo, ellos también hacen eso hoy en día, ¿cierto? Hay gente que se casa, come, bebe, igual que nosotros. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Pero la diferencia es que nosotros lo hacemos, o se supone que lo hacemos, con Dios, porque somos sus hijos. Y la gente que no conoce a Dios son como estos del tiempo de Lot, cuando ellos no tenían nada más que hacer. Podríamos decir hoy, este es un cuadro de gente materialista, que se preocupa solamente de su diario vivir, de su diario bienestar, y ni siquiera pregunta por Dios. Fíjense que ellos ni siquiera tenían una religión falsa, no tenían nada. Ellos simplemente existían, como cualquier animal, sin razonamiento, sin vida con Dios. Entonces, lo malo es justamente eso, de lo que Jesús también nos advirtió cuando Él le habla en Mateo 24, verso 10. Jesús advierte de los últimos tiempos y le dice a sus discípulos: antes de mi venida, yo les advierto que van a venir muchos falsos en mi nombre. Falsas religiones cristianas, entre comillas. Falsos profetas, falsos predicadores. Jesús ni siquiera les dijo: cuídense porque antes de mi venida ustedes van a tener el Islam, van a tener el hinduismo, los testigos de Jehová van a andar de casa en casa. No dijo nada de todo este tipo de religiones falsas, que ya se sabe de un comienzo que están falsas. Pero Jesús advirtió que dentro de lo que se llama iglesia van a haber movimientos falsos que no están basados en la palabra de Dios. Y también a Timoteo, Pablo le escribe en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 5, le dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y a estos, Pablo dice, evita. Entonces, ¿qué tipo de gente hay que evitar? Gente que profesa ser cristiano, gente que quiere hacernos entender que son cristianos, pero en su vida no se nota absolutamente nada de Dios. Así era la gente del tiempo de Lot. No había nada de Dios en su vida. Entonces, cuando Jesús nos advierte a nosotros, ten cuidado que en los últimos tiempos van a haber muchos engañadores, y porque también la maldad se va a multiplicar, dice Jesús, la maldad, la falta de ley de Dios, entonces el amor de muchos se enfriará. Y ahí está hablando de la iglesia, no está hablando del mundo. Está hablando de lo que se llama iglesia. El amor de muchos se enfriará y por lo tanto van a desertar tarde o temprano del evangelio, pero hay otros que se van a quedar y van a inventar fábulas, van a inventar cosas que la palabra no dice para sonar más espectacular que el otro, para tener la última revelación, ¿cierto? Van a tergiversar la palabra como para captar la atención, porque ya no le es
suficiente quedarse con lo que Jesús dijo. Porque algunos consideran que ya está demasiado anticuado quizás. Algunos ya están diciendo que ¿para qué tanto orar? Si las cosas igual van a venir como vienen. ¿Para qué ayunar? Escuché el otro día, ¿para qué ayunar si Jesús ya ayunó por nosotros? Entonces hay muchas cosas que son la base del Evangelio que hoy en día como que se está obviando. La gente no quiere hacerle caso a Dios. La gente quiere vivir como en los días de Lot. Y si nosotros revisamos nuestra propia vida, nos damos cuenta que de repente nos pasan días así. Que uno recién en la noche como que se acuerda de Dios. Y se da cuenta que vivió todo el día igual que la gente de ese entonces, sin tomar en cuenta a Dios. ¿Cuántas veces quizás usted hasta almorzado y recién cuando va en medio de su almuerzo se acuerda que no dio gracias a Dios? ¿Cierto? Entonces son muchas cosas que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra propia vida, porque cada uno es responsable en primer lugar de nuestra propia vida. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, evita a aquellos que solamente tienen una apariencia de piedad, pero en su vida no reflejan que son hijos de Dios. ¿Y cómo yo reflejo en mi vida que soy hijo de Dios? En primer lugar, se debería notar que yo tengo una meta a alcanzar a corto plazo como cristiano. Porque nuestra meta a largo plazo es llegar al cielo, ¿cierto? ¿Quién quiere llegar al cielo? Todos los que estamos acá y ojalá todos los que nos escuchan. Queremos llegar al cielo. Pero esa meta está muy allá quizás. Pero ¿cuál es su meta de hoy o de esta semana? O de un mes más o hasta fin de año. ¿Cuál es su meta? ¿Qué quiere lograr en Cristo Jesús? Porque yo les digo, mis amados, si uno no se propone lograr cosas, lograr cambios en Cristo, su vida no va a cambiar. Va a ser el mismo de siempre, durante años el mismo de siempre. Y no va a haber ningún cambio. Por eso usted tiene que proponerse cosas, metas a corto plazo. Por ejemplo, voy a orar más. Voy a ayunar esta semana. Voy a visitar a alguien esta semana. Voy a leer mi Biblia no solamente una vez a la semana, sino todos los días. ¿Me entienden? Voy a tratar de perdonar más rápido. Voy a tratar de no acumular enojo. Todos esos son metas a corto plazo. Voy a alcanzar a mi amigo para Cristo. Voy a traer el otro domingo un invitado. Le voy a escribir hasta cansarlo. Voy a orar por mi familia. Voy a orar por mis nietos. Estos son metas para que su vida pueda tener un cambio. No voy a trabajar tanto. Porque puede venir el Señor esta noche por mí y me va a decir, ¿y ahora de quién va a ser todo eso, lo que acumulaste? Necio. ¿Cierto? Entonces hay que proponerse metas a corto plazo para producir un cambio favorable en mi vida para que yo le pueda demostrar a Dios que tengo interés en su reino y que no voy a ser como los de Lot, que el tiempo de Lot, ni tampoco voy a ser alguien que su amor se enfría. No quiero ser alguien cuyo amor se enfría. Porque cuando se enfría el amor a Dios, todo el mundo lo nota. O sea, los espirituales lo notan. Ya no importa venir al culto, ya no importa conectarse a la oración, ya no importa participar de cualquier encuentro en la iglesia, ya no me importa hablarle a mi vecino, ya no me importa hablarle ni siquiera a mi compañero de trabajo. Total, ellos ya saben que de vez en cuando se me sale una palabra más o menos. Entonces, para que ya no me tonteen, mejor no le digo a nadie que soy cristiano. Y nos conformamos totalmente al mundo.
y no hay ninguna diferencia. Entonces, esta es la mala noticia, ¿cierto? Se lo noto por sus caras, porque están así cabizbajo. Claro, porque es ante los ojos de Dios, esto es una muy mala radiografía del ser humano. ¿Y cómo creen ustedes que se siente Dios con esto? Cuando Él nos ve en esta mañana y nos pasa a cada uno por la radiografía de Dios. Porque esto es como una radiografía la palabra. Entonces el Señor nos toma y nos mete a su resonancia magnética. Ni siquiera un escáner usa el Señor. El Señor es el más minucioso. Él usa resonancia magnética y ve cada fibra interna de nuestro corazón. Él ve cada pensamiento, no se le escapa nada. Y el Espíritu Santo a eso está en esta mañana. Dice la Biblia que Él escudriña nuestro corazón, como también Él es el que escudriña el corazón de Dios y ve lo que Dios quiere para nosotros, y Él trae los pensamientos de Dios para nosotros. Y el Espíritu Santo trata de juntar la buena y perfecta voluntad de Dios con su vida y con la mía. Ese es el trabajo minucioso que hace el Espíritu Santo. Él está trabajando y bajando la buena voluntad de Dios para nosotros aquí en Chile en esta mañana, y la trae a través de la palabra y trata de impregnarlo en nuestro corazón para que nosotros podamos estar a tono con Dios. Por eso cada predicador que predica en este púlpito no puede traer cualquier prédica. Hay que traer el cielo a la tierra. Lo que Dios quiere para nosotros en esta mañana y para todos aquel que nos escucha. Esas son predicaciones como prédica profética, prédica del momento. Rema de Dios, palabra de Dios fresca del cielo. Y mis amados, yo necesito decirle en esta mañana que Dios a veces no está contento con nosotros. Yo vine ayer aquí. Estuve todo el rato orando en el templo y también ordenando la leñera un poco. Y cuando estaba yo en la leñera, yo sentía la voz de Dios. Y el Señor me dijo, diles que no van a recibir más de lo que ellos buscan. Y tú tampoco vas a recibir más de lo que tú buscas. Y luego vine a llorar aquí. Y eso es a veces la tristeza de Dios, que queriendo Él darnos mucho, nosotros estamos tan ocupados que no podemos recibir porque no nos damos el tiempo para estar en la presencia de Dios. Estamos tan ocupados con plantar, con trabajar, con casarnos, con cocinar, con comer, que no tenemos tiempo para Dios. Y no solamente eso. Fíjense lo que el Señor nos revela en Ezequiel capítulo 16, en el verso 49 al 50, Ezequiel 16, 49 al 50, el Señor le habla a Jerusalén y dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, porque Lot vivió en Sodoma. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando yo lo vi, los quité de la tierra. Entonces, aquí Ezequiel nos está revelando, Dios nos está revelando por qué Dios eliminó Sodoma de la faz de la tierra. Dice, ¿qué tenían? Eran soberbios. ¿Qué es una persona soberbia? Es una persona orgullosa, una persona que se la sabe toda, una persona que no necesita que Dios me venga a decir lo que yo tengo que hacer, y menos necesito que el pastor me diga, porque parece que siempre me habla a mí. Entonces, esa es la soberbia. Yo me la sé, yo puedo. No necesito de Dios. Entonces, así eran los de Sodoma.
¿Y qué más tenían? Tenían saciedad de pan, tenían mucha comida. Ellos no tenían necesidad. ¿Y cuál es el problema número uno, de los problemas número uno que tenemos en Chile? Es la obesidad. ¿Cuánto dice la estadística que más de la mitad de los niños son obesos? Pero ¿cuál es la razón? Porque tenemos lo mismo que tenían en Sodoma, que dice saciedad de pan. Y más encima nombra el pan. Esto es como hablarnos a nosotros los chilenos. ¿Quién come mucho pan en el mundo? Somos nosotros. Que la marraqueta, que la yuya, que la coliza. Yo quedé impactada. Una mañana en Talcahuano me encuentro con una hermana que iba en bicicleta. Mi amado iba con el pijama. En pijama. Yo pensé que no veo bien. Y le digo, ¿dónde vas tan apurada? Pensé que sucedió un accidente. No me dijo, tengo que ir a la panadería, pero ¿cómo vas en pijama? Me dijo, no, porque no aguanto el hambre. Y me voy a comprar mi coliza. Era más o menos redondita. Así me dijo, y me voy a comprar mi buena coliza, así, y mi buen paté. Y me lo voy a comer todo, me dijo. Que te vaya bien, le dije. Yo de verdad estaba impactadísima ese día. Yo dije, ¿cómo debe ser esa ansiedad? No sé. Para mí es algo demoníaco, ¿no? Porque eso no es normal. Que alguien esté dispuesto a salir en pijama y en bicicleta para ir corriendo a la panadería porque el estómago manda. Saciedad de pan. Y menos me comería, ¿qué dije? Paté en la mañana. Yo ya ese día no comí nada, porque el puro pensamiento me daba cosa. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Tenemos saciedad de pan. Entonces, cuando el Señor nos advierte del pan, a pesar que Jesús enseñó el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque obviamente se refiere también a la comida en general. Pero cuidado con el pan. Yo creo que a todos nos hace bien comer un poquito menos de ese. Saciedad de pan nos habla de la obesidad que tenemos hoy y también del pecado de la gula. Nos habla que nuestra comida o nuestra preocupación de comer toma gran parte de nuestro diario pensar. Porque ¿qué piensan las mujeres después que se levantan en la mañana, hacen aseo y todo, y ahora qué cocino? ¿Cierto? Y se hacen pensamiento y hay que pensar, hay que ir a comprar y hay que cocinar. Y en todo eso se van, no minutos, se van horas a veces. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Podemos orar mientras tanto, ¿cierto? Pero no es lo mismo que apartar un tiempo para estar a solas con Dios. Entonces, cuando hay un cumpleaños, ¿qué piensan? En la olla, en comer, en preparar. A veces yo dejé de celebrar cumpleaños porque yo pienso, ¿para qué más encima tengo que trabajar yo? O sea, me vienen a celebrar a mí, yo tengo que hacer la torta, yo tengo que hacer el almuerzo, yo tengo que hacer la once. No, prefiero no celebrar ni una cosa porque yo no quiero gastar mi tiempo en eso. Prefiero apartarme con mi esposo, tener un tiempo entre nos, con el Señor, pero no, ¿me entienden? ¿Y cómo es el mundo de hoy? Cuando los niños tienen cumpleaños, chuta, si no invitan a 10, no es cumpleaños. Si la torta no es más grande que la del año pasado, porque hay una vela más, ¿cierto? Y los papás gastan y se endeudan solamente por un cumpleaños. Y le estamos formando a nuestros hijos hábitos equivocados. Hábitos que no van con la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado porque nosotros, si queremos ser gente que le agrada a Dios, en estas cosas se nota si usted ama al Señor o no.
Porque si tienen más importancia la comida, la fiesta, el pasarlo bien, no estoy diciendo no celebre su cumpleaños, usted celébrelo si quiere, pero a la vez piense en el día de su cumpleaños, ¿apartó tiempo para Dios? Le dijo a su familia, hijo mío, este año vamos a hacer diferente, este año nos vamos a juntar, vamos a hacer solamente una oncecita más simplecita, pero vamos, yo quiero orar en este día con ustedes. Yo quiero bendecirlos, hijo. Hijo, estás de cumpleaños, pero no te pienso regalar nada, pero voy a orar por ti. Te voy a sacar a pasear y voy a orar por ti, te voy a enseñar principios de la palabra de Dios, porque ese es más importante que un regalo. ¿Me entienden? Entonces es nuestra mentalidad que hemos aceptado muy parecida al mundo, porque obviamente venimos de ahí. Pero como venimos de ahí con toda esa malformación, en Cristo Jesús el Espíritu Santo nos va a formar de otra forma. Y nos va a dar valores según el reino de Dios. Nos va a enseñar cómo agradar a Dios. Y todo esto es parte de eso. Todo eso es parte. Entonces ellos tenían el problema de la comida. Y luego, miren lo que dice aquí, tenían abundancia de ociosidad. ¿Qué es la ociosidad? Es la flojera. El ocio, el relajarse, el no hacer nada. No pensar en nada, ¿cierto? No pensar en nada. Y la mente vacía y las manos vacías, aprendí aquí un dicho en Chile, son el taller del diablo. Entonces la ociosidad, le puedo dar por escrito, ahí el diablo empieza a trabajar. Cuando queremos no hacer nada. En el fondo nunca hacemos nada. Siempre hacemos algo. ¿Qué hace uno cuando está en su tiempo de ocio? Mirar tele, chatear, mirar en el YouTube, mirar en el Instagram. Ya, el enemigo experto en todo lo que es rectangular y negro. Eso debería ser para nosotros una advertencia. Póngale encima de su celular, cuidado, y en su tele también. Porque esa es la ociosidad donde el diablo nos alimenta nuestra mente. Yo conozco gente, mis amados, que por haber visto un réclame, tengo también una conocida, estaban haciéndole el réclame de una sopa china que solamente uno le echa el agua hervida encima y lista está la sopa. Apagó la tele, fue al supermercado, se compró la sopa, hizo hervir el agua y se la comió. Para luego decir, no tenía ni sabor. Pero la engañaron. ¿Y cuántas cosas uno ve en la tele y luego la quiere? Ay, el muchacho de buen parecer, ¿cierto? No, el guatón que tengo al lado, ¿cierto? O al revés, puta la muchachita. Así una me habría merecido yo, piensan algunos hombres. Y mira la mapuchita que me tocó, dijo un día un pastor, nos dijo a nosotros, y la mapuchita que me tocó. ¿Pero cómo? ¿Se fijan? Y ahí donde la tele nos inyecta el ocio. Algunos salen de vacaciones y se demoran 3 años en pagar la deuda de la vacación. Algunos se casan y antes de pagar la deuda del casamiento ya están divorciados. Porque lo importante era la comida de la boda. No puede faltar. No vayan a pensar que somos pobres. ¿Quién dijo que hay que comer en un casamiento de Dios? En el nuestro, si mi suegra no hace una torta, no hay nada. Si mi cuñada no le echa palta a los pancitos, y también paté. Paté y palta había en nuestro casamiento, en los cocaví, y un par de Fanta y no sé qué. Y se acabó. Nosotros dos estamos desesperados que la corten luego para que nos vayamos a Curarehue a pastorear. ¿Se fijan? Mentalidad de reino. Porque para Dios son otras cosas que son importantes.
Y nosotros como hijos de Dios no podemos ser como estos que eran en el tiempo de Lot, que a Dios no le gustó. ¿Qué hizo Dios con ellos? Los mató. Vino fuego del cielo y hasta el día de hoy se habla de ellos. Y Dios lo escribió aquí en su palabra por amor a nosotros, para que no seamos así. Entonces, abundancia de ociosidad. Y porque después, cuando nos ponemos ociosos, se llena uno de soberbia y abominación. Todo lo que desagrada a Dios, todo eso viene en el tiempo de ocio. Cuando a veces los hermanos vienen del trabajo, los hombres, voy a decir hombres mejor, lo único que quieren tirarse en el sillón y encender la tele y relajarse, ¿cierto? Y piensan que eso los va a relajar. Eso no los va a relajar. Eso es como un sedante que el enemigo usa, porque luego que se llena de la tele, se da cuenta que no solucionó el problema que debería haber solucionado. Que el tiempo con la esposa que debería haber conversado ya no lo conversó, porque la otra ya se durmió de tanto esperarlo a él. Y menos hay comunión matrimonial, porque mientras uno se llenó la cabeza con la otra de la tele, la esposa ya se durmió. ¿Me entienden? Entonces son muchas cosas que se desordenan en nuestra vida cuando le damos demasiado cauce a la obesidad, sabiendo que en el reino hay tantas cosas que hacer, pero eso lo vamos a ver despuesito. Fíjense, antes, cuando yo era chica, la cosa, por lo menos en Alemania empezó a cambiar la cosa cuando yo tenía como 20 años. Hasta ese entonces, el día sábado a la 1 cerraban todos los negocios, todos. Usted no podía comprar nada en ningún lugar a partir del sábado a la 1 de la tarde. Todo el mundo a descansar, todo el mundo a tener tiempo en familia, y menos el domingo. Jamás usted podía haber comprado algo un día domingo. Todo el mundo a la iglesia. Y luego empezó a cambiar. Empezaron a correr el sábado a las 4, después el sábado a las 8, después un domingo en la mañana, después todos los domingos. Y no sé cómo era antes aquí en Chile, pero cuando yo llegué a Chile, aquí siempre se podía comprar, ¿cierto? No sé si alguna vez los domingos estuvo cerrado aquí, no lo sé, pero sí puedo contar de donde yo crecí. Entonces, la iglesia defendió por un poco tiempo el día domingo, para que no haya nada el día domingo. Pero luego, el enemigo usa cada cosita, el deporte. ¿Cuándo se empezaron a jugar los partidos de los clubes? El día domingo en la mañana. Entonces ahí donde empezaron los padres cristianos, pero ¿para qué va a entrenar el chiquillo toda la semana si no puede al final ir el domingo en la mañana al partido? Vamos a darle permiso que vaya al partido. Entonces el niño iba al partido y los papás iban a la iglesia. Y después dicen, pero ¿cómo no vamos a ir a mirar el gol que metió el niño? Y al final ninguno más iba a la iglesia. Fíjense, cuando se hacen los grandes maratones en el mundo entero, todo se hace en el domingo. En las universidades, cuando hacen las premiaciones, el día domingo. Sabiendo que el día domingo el Señor lo creó para nosotros tener comunión con Él. Entonces la iglesia ya no le molesta no venir al culto, sino que hacer cualquiera de ese tipo de cosas. Incluso la familia. No, el domingo tengo que salir con mi familia, así que no puedo ir al culto. ¿Y por qué no va primero con la familia al culto y sale luego? ¿Se fijan? Todo lo de Dios está quedando al último. Todo lo de Dios está quedando al último. Y el corazón de Dios se duele. ¿Y por qué todo eso sucede? Porque Jesús lo dijo. Será como en los días de Lot, y porque el amor de muchos se enfriará. Entonces, mis amados, que no nos suceda a nosotros. Que no nos suceda. Fíjense, yo me acuerdo muy bien. 30 años atrás, teníamos culto los martes, los jueves, el sábado la juventud
el lunes las mujeres, domingo en la mañana, domingo en la tarde. Y hoy en día nos cuesta llegar un solo día en la semana, que es el jueves, cuesta llegar. Y eso que casi nadie tenía auto, ¿cierto? Venían aquí algunos que veo por acá en bici con la esposa atrás y los niños agarrados por ahí. Pero pucha que éramos felices. Y con el paso del tiempo, todo quedó atrás. ¿Qué es más importante? Plantar, comer, casarse, cocinar, ocio. Porque a esta altura de la vida nos merecemos, ¿cierto? Nos merecemos. Ya que estamos llegando a la tercera edad, pero fíjense, en la Biblia no se encuentra ninguna tercera edad. En la Biblia yo encuentro que los viejitos van a tener fuerza como la de un búfalo. En la Biblia yo encuentro que las mujeres ancianas enseñan a las jóvenes a amar a sus esposos. Eso encuentro yo en la Biblia. Trabajo que hacer hasta cuando ya el Señor nos llame. No podemos cruzar los brazos y decir ya ahora nos merecemos un descanso, porque en el ocio donde el enemigo interviene y nos va a robar el amor al Señor, y el resultado va a ser templos vacíos. Templos vacíos. Si usted va a Alemania o cualquier país de Europa, usted va a ver unos museos lindos, puros templos vacíos. Son museos, porque el amor a Dios se enfrió. La ociosidad, el materialismo robó la vida espiritual. Entonces, por eso es importante tanto orar por los niños, por la juventud, porque ellos van a tener que enfrentar aún más de lo que estamos hablando en esta mañana. El desafío de ellos va a ser todavía más grande. Y fíjense, el apóstol Judas, ahí la carta de Judas tiene un solo capítulo, por eso digo, la carta de Judas nos habla más encima de los pecados sexuales, donde dice contra naturaleza de Sodoma y Gomorra. Nos habla de la rebelión del ser humano, del homicidio de Caín. Se habla de los cristianos que se lucran, como el profeta Balaam. No lo vamos a leer porque es todo el capítulo. Si gusta lo leen en la casa. Yo solamente les digo lo que trata Judas. Y advierte de estos peligros, de los pecados sexuales, de los homicidios. El homicidio de Caín, ¿cuál era? Matar al hermano. ¿Y qué dice el apóstol Juan? El que no ama a su hermano es homicida. O sea, usted no necesita acuchillar a alguien para ser homicida. Basta con que no ame a su hermano. Entonces, todas esas cosas son lo que Dios mira desde el cielo. Y después habla de la gente que se apacienta a sí mismo. Y eso nos habla de los tiempos de hoy, que cada uno se apacienta según lo que entiende de la Biblia. Y eso no está bien, mis amados. Porque cuando uno se quiere apacentar solo, sin iglesia, porque para ser como esos que van ahí, me quedo mejor solo. Sin pastor, porque no, el pastor quiere mi diezmo, quiere mi ofrenda. O sea, siempre va a haber una excusa porque uno no se deja pastorear, ¿cierto? Pero el plan de Dios no es ese. El plan de Dios, por eso Jesús dijo, oren para que Dios envíe obreros a la mies según su corazón. Porque hoy necesitamos pastores que nos digan la verdad, que nos amen y nos muestren el camino al cielo. De la juventud que está en nuestro medio necesitan salir líderes para el futuro, porque nosotros no somos eternos. ¿Y qué van a enseñar? ¿Cuál es el ejemplo con el cual van a predicar? La hora de ocio que tengo en el celular, ¿ese va a ser el discipulado? La noche entera que uno juega en el computador y después viene al culto con la sábana pegada, no alcanzó ni a ducharse, hay que rasparse ahí la legaña de los ojos. Y es triste. Entonces, ¿cuál es su meta a corto plazo? ¿Cuáles son los cambios que quiere hacer en su vida? ¿Me entienden? Porque los desafíos son múltiples. Si uno ve el desarrollo de nuestra sociedad chilena,
que el otro día leímos en la noticia, cuántos niños ya se están cambiando el sexo con las hormonas, porque eso es el tema de hoy. Me escribió una mamá preocupada en qué colegio poner a su hijo, porque estaba revisando los colegios y todos están mal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los cristianos? Póngalo en cualquier colegio y enséñele a su hijo a ser luz. Pero para eso usted tiene que ser luz primero. No podemos decirle a nuestros hijos que hagan lo que yo no hago. Primero nosotros tenemos que predicar con nuestro ejemplo. No importa el colegio que usted ponga a su hijo, enséñele a vivir en Cristo. Porque mientras más oscuro, la luz más se nota. ¿Sí? Mientras más oscuro, la luz más se nota. Entonces nosotros nunca pusimos a nuestros hijos en un colegio especial. No, ahí con el montón. Ahí tienes que ser luz. Ahí tienes que enseñar. Ahí tienes que predicar. Entonces, esta es la mala noticia de esta mañana. Que nuestra sociedad está desarrollándose igual que en el tiempo de Lot. Sin Dios. Pero nosotros los cristianos tenemos que marcar la diferencia. Y ahora viene la parte hermosa. Lo que Jesús le dijo a los fariseos. En su pasaje que leímos en Lucas 17, ellos también estaban pensando cuándo viene el reino de Dios. Y Jesús le contesta en el verso 21. O sea, a partir del versículo 20, la final, dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios, ¿dónde está? Entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Y esa es la buena noticia de esta mañana. Que a pesar de todo el cuadro que el Señor nos pinta y nos muestra la realidad, en medio de todo eso estamos nosotros, los representantes del reino de Dios. Que deberíamos hacer una gran diferencia, que deberíamos usar nuestro tiempo de ocio para buscar a Dios, para predicar la palabra, para trabajar en la iglesia, para proyectar el reino de Dios en mi familia. Eso debería ser nuestro ocio, ¿cierto? No tratar de relajarnos con el celular. Fíjese cuánto tiempo pasa con su aparato y cuánto tiempo pasa con Dios. Pero de eso ya no íbamos a hablar, ¿cierto? El reino de Dios está entre nosotros y como dijimos el domingo pasado, nosotros llevamos la gloria de Dios, la presencia de Dios, el reino de Dios. Nosotros sus hijos llevamos eso. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, de vez en cuando algún predicador o algún cristiano, algún profeta se daba cuenta de la gran necesidad de que ese reino de Dios, esa presencia de Dios se manifieste en su tiempo. Y es aquí donde viene lo importante de hoy. Usted quiere, junto conmigo, que el reino de Dios se manifieste en nuestros tiempos, en este año, en este mes, hoy mismo. ¿O usted piensa algún día, si Dios quiere? Esa frase, algún día, si Dios quiere, no nos va a llevar a ninguna parte. Porque Dios quiere. Yo le puedo decir, Dios quiere traer un avivamiento. Dios quiere tocar su vida. Dios quiere ayudarle a usted a ser diferente. Dios quiere. En Dios no está el problema. Nosotros estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios. Y el primer cambio necesario es la oración. Si nosotros no anhelamos suficientemente el reino de Dios, no va a venir. Vamos a ser salvos, pero no vamos a experimentar algo extraordinario. Fíjense, el tiempo de Isaías, el profeta Isaías tuvo esa gran inquietud. Y en el capítulo 64, en el verso 1, el profeta ora y dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones,
fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu nombre. Yo me imagino el profeta orando, oh Señor, si rompieras los cielos. Porque cuando yo leo esto, yo no creo que el profeta dijo, oh Señor, si tú rompieras los cielos, qué encachado sería. Sí, Señor, si tú quisieras, si solamente tú quisieras. Este es un clamor. Oh Señor, que viene de adentro. Cuando uno se da cuenta de la necesidad, ¿cierto? De la necesidad de Dios. Entonces su oración ya no sería, oh Señor, ten misericordia de mí. Nuevamente, Señor. No, oh Señor, si rompieses los cielos, si abrieses y tu fuego viniera, para que tus enemigos se den cuenta que tú estás en esta iglesia, para que el diablo huya de mi vida, para que la enfermedad sea sanada en el nombre de Jesús. Oh Señor, si en mi vecindad tú solamente descendieras y mis vecinos cayeran bajo el poder de tu Santo Espíritu. Oh Señor, si solamente tú descendieras en mi familia. Oh Señor, si en mis hijos tú descendieras con una necesidad, ¿me entienden? Con una urgencia. Y si nosotros no tenemos urgencia en nuestra vida, no va a pasar nada. Vamos a tener lindos cultos, indudablemente. Vamos a percibir la presencia del Señor, indudablemente. Pero no vamos a ir más allá. No vamos a ver nunca este templo tan repleto que no pueden entrar por la puerta. Y yo honestamente, yo no me quiero ir de aquí hasta no ver eso. Yo no quiero que el Señor nos lleve a su presencia sin ver el último avivamiento aquí en Villarrica, en Ñancul, en Temuco, en la segunda faja. Oh Señor, si tú abrieses los cielos sobre esa segunda faja. Y los que viven allá son los embajadores que se tienen que poner ahí en la brecha y decir, oh Señor, si en Licanray tú abrieras los cielos sobre esa Copec, Señor, y que cada uno que viene a echar benzina en este lugar recibe el toque de tu Espíritu en esta mañana. ¿Me entienden? Entonces es una urgencia que se debe producir en nosotros. Como dijo Jesús, que el reino de los cielos está entre nosotros, pero no se nota mucho, porque a pesar que está aquí, uno tiene que estar consciente de que está. Uno tiene que arrebatarlo, dice Jesús. Arrebatar es algo violento. Si yo tomo, por ejemplo, este ofrendero en mis manos y le pido, Mariana, venga, me lo arrebata, por favor. Venga. Vamos a ver si me lo arrebata. Ya, po. No, gracias. No está decidida. Felipe, a ver, ven. No está decidida. Ya, ven. No importa que nos demoremos en esta mañana. Oh, no me lo arrebató, solo lo tocó. No, yo lo tengo. Ya, yo sé que no quiere forzar más, ¿cierto? Gracias. Yo sé que por amor a mí Él no quiere forzar mi brazo. Pero arrebatar es más que tomar. Es con fuerza, con decisión, con valentía. Lo quiero, Señor, lo quiero. Lo quiero hoy, no mañana, lo quiero hoy. Por eso el profeta dijo, oh Señor, si tú abrieras, rompieses los cielos y descendieras. Y el profeta Habacuc también en el capítulo 3 dijo, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Aviva tu obra. ¿Quién es la obra de Dios? Nosotros. Avívala, Señor. Yo me encantaría que usted viniera todos los días al templo, pero yo sé que no se puede porque el ocio nos tiene agarrado. Usted no viene porque no quiere, porque si usted quisiera vendría. Porque cuando
alguien quiere algo, nada lo frena, ¿verdad? Cuando uno quiere algo, nada lo frena hasta no obtenerlo. Pero en su casa usted puede decir, Señor, aviva tu obra, avívame, 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 Señor. Y no solamente, oh, bueno, Señor, si tú quieres, me avivarás algún día. No, avívame hoy, avívame hoy. Espíritu Santo, avívame hoy. Mientras escucho la prédica, avívame hoy. No mañana. Porque es la promesa que el Señor nos hizo. En Hechos capítulo 2, 17, el Señor dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el agente de un avivamiento. Y lo vemos a lo largo de la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Cada vez que la gente se volvía a Dios, cada vez que buscaban a Dios, cada vez que se humillaban delante de Dios, cada vez que volvían a la palabra de Dios, cuando se leía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ahí donde el Espíritu Santo descendía y había un renuevo en el pueblo otra vez. Y eso es lo que necesitamos hoy, mis amados. Lo necesitamos hoy urgentemente. Y cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena. Porque si nosotros no lo hacemos, el Señor se va a buscar a otros. El Señor se va a tener que buscar a otros. Y quizás va a pasar de largo en Chile. Oh, yo lo lamentaría mucho. Yo lo lamentaría mucho que el Señor nos mirara desde el cielo y diría, no, pues si estos no quieren nada. No quieren esforzarse nada, prefieren comer, prefieren plantar, prefieren tener su ocio, su saciedad de pan, eso es lo que prefieren. Entonces el Señor nos va a dejar. El Señor no obliga a nadie. Pero yo personalmente, con mi esposo, nosotros queremos otra cosa. Queremos más de Dios. De su presencia manifestándose en este lugar y en nuestra vida. Para que haya un avivamiento en nuestros tiempos. Fíjense, en el año 1904 hubo un gran avivamiento en un pequeño lugar que se llama Gales, que queda en el Reino Unido, al lado de Inglaterra. En ese entonces había una familia con 14 hijos y el hijo número 9 empezó a trabajar a la edad de 11 años con su padre en las minas. Pero era una familia cristiana, eran metodistas. Entonces ese joven siempre llevaba su Biblia a la mina y en las pausas se la leía a su padre. Y siempre oraba y buscaba de Dios. Y después de trabajar varios años en la mina, él sintió esta necesidad de más de Dios para su vida y para también el pueblo donde él vivía. Y se puso a orar, y se puso a orar, y se puso a orar. Oraba 4 horas diarias, pero también trabajaba en la mina. ¿Se fijan? Trabajaba en la mina y tenía tiempo para orar 4 horas diarias. Entonces nosotros a veces trabajamos 12 horas y decimos, pucha, porque ya trabajé 12 horas, no hay tiempo para orar. ¿Cierto? Oramos lo justo y necesario. Pero este joven se propuso, por eso le dije delante, propóngase una meta a corto plazo. Él dijo, yo quiero un avivamiento. Y oró y oró y oró hasta que el Señor abrió los cielos y descendió sobre su vida primero. Y luego él no era pastor, no era nada, era un joven de 26 años cuando sucedió. No tenía mucha letra, no fue preparado, pero el Espíritu Santo encontró a alguien hambriento de la presencia de Dios. Y él se dispuso y empezó a ministrar a la gente. Y empezaron a suceder los milagros. Y dice la historia que en medio año se convirtieron 100,000 personas. Y decía el que escribió la biografía de ese avivamiento,
que cientos de milagros sucedían cada semana. Los ciegos veían, los cojos andaban, el bautismo del Espíritu Santo se recibía. Era un mover sobrenatural de Dios. Era extraordinario. Ese es un avivamiento. ¿Y quién fue el agente? ¿Quién lo provocó? Un joven minero de 26 años. Entonces, nada debería ser para nosotros un obstáculo para no buscar a Dios. Ni su trabajo, ni su estudio, ni su familia, nada debería a nosotros mantenernos. Y yo siento que el enemigo lo ha logrado de embaucarnos tanto en nuestra vida, igual que los de Sodoma. Tenemos tan mentalizado nuestro diario vivir que ni siquiera escuchamos el llamado del Espíritu Santo cuando nos dice, ándate a orar. Nos da el fuego, ¿me entienden? Ese fuego que Dios derramó en nosotros. ¿Qué hizo con el fuego? Yo sé que varios de nosotros hemos recibido fuego de Dios en este lugar, pero hay que hacer algo con él. No se deje engañar por el mundo de hoy. No se deje engañar por aquellos que dicen que con esto estamos bien. No estamos bien. Hay mucho más de Dios. Si nosotros queremos ver la liberación de Dios, sanidades de Dios, necesitamos urgentemente movernos y dejarnos mover por el Espíritu Santo, porque Él es el que lo produce. Él es el que lo produce en nosotros. Entonces, alguien le preguntó cuál era el secreto de ese joven que se llamaba Evan Roberts. ¿Cuál fue el secreto para provocar ese avivamiento en Gales? Y simplemente decían, porque él estaba consciente de la presencia de Dios en su vida. Y como él estaba consciente de que el Dios del cielo vive en él, eso lo impulsó a orar y a buscar en la palabra. Entonces, si ustedes recuerdan el mensaje del domingo pasado, de eso se trataba. Que nosotros recibimos la gloria de Dios, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo está en nuestras vidas. Simplemente muchas veces no estamos conscientes de aquello. Vivimos como que si no estuviera. Pero en el momento cuando usted se va a dar cuenta, va a estar consciente de que Dios está ahí, su vida va a empezar a cambiar. De repente el ocio no va a ser tan importante, lo va a cambiar por oración, porque es el Espíritu Santo que lo va a empujar, que le va a ayudar. Entonces, solamente eso se necesita. Y yo oro y le pido al Espíritu Santo en esta mañana que Él nos haga muy conscientes de su presencia en nuestras vidas. Porque Jesús dijo, el reino de los cielos está entre ustedes. ¿Y qué es lo que es el reino de los cielos? Es el poder de Dios. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nada funciona en el reino de Dios sin la persona del Espíritu Santo. Entonces, mis amados, también necesito decirle en esta mañana a los nuevitos en medio de nosotros, el Espíritu Santo es un regalo. Cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos al Espíritu Santo y Él nos quiere bautizar con su presencia. Sumergir, ¿cierto? Significa la palabra bautismo. Cuando uno se bautiza en agua es hacia abajo, al agua y para afuera, ¿cierto? Pero cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, eso viene del cielo y nos envuelve. Simplemente nos envuelve por dentro y por fuera. Y esa es la presencia de Dios que nosotros deberíamos estar conscientes y llevarla. Y la presencia del Señor no viene porque nosotros hemos ya pasado 2 años en una congregación. La presencia de Dios no viene cuando uno ya se ha santificado suficientemente. Porque a veces uno piensa, no, pues así como está mi vida, ¿qué me va a tocar Dios a mí? Pero yo quiero decirle en esta mañana que es al revés. En el momento que uno recibe al Señor, viene el Espíritu Santo, porque sin Él no vamos a poder. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder caminar bien. Entonces, por eso es un regalo de Dios,
Ojalá en el momento que uno se convierte, porque cuando leemos el libro de los Hechos, apenas Pablo sabía que hay gente que conoce al Señor, partían al tiro, ponían las manos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vino a nosotros justamente para ayudarnos en nuestro caminar. Él no viene como un trofeo después de un maratón, después que usted demostró que es capaz de ser cristiano. No, el Espíritu Santo viene para que usted pueda hacerlo. Sin Él no lo va a poder hacer. Entonces, el plan de Dios es ese. Él nos da su Santo Espíritu y nos enviste con su poder para que podamos ser cristianos de verdad, discípulos de Cristo. Entonces el Espíritu Santo está esperando en esta mañana que usted simplemente le diga: sí, Señor, yo quiero. Sí, Señor, yo quiero ser diferente. Entiendo que tú vienes a mi vida, no porque soy bueno, sino porque te necesito. El Espíritu Santo, si usted lee en su casa todo el capítulo de Juan 16, ahí va a encontrar muchas cosas que hace el Espíritu Santo. Él nos lleva a la verdad, Él nos guía, Él nos consuela, Él nos enseña. Por eso lo necesitamos al tiro, ahora, ¿cierto? No mañana, no después del bautismo de agua, al tiro. Entonces a veces se comete ese error de que uno deja los hermanos nuevitos que algún día el Espíritu Santo los toque. No, el Espíritu Santo quiere tocar al tiro. Yo siempre doy gracias al Señor que el día que yo me convertí, las hermanas que me llevaron al Señor al tiro oraron por mí y me pusieron en el camino correcto al tiro, con mi ayudante al lado, por dentro, al lado, por todo lado. El Espíritu Santo es el que lo va a llevar. No vamos a poder caminar en nuestra propia fuerza. En nuestra propia fuerza no vamos a lograr nada. Es por Él. Es por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios necesita investirnos de su poder. Y que estemos conscientes de que Él está con nosotros. Y Él es por nosotros. Si yo le preguntase en esta mañana: ¿usted está feliz con su vida de discípulo que lleva? No me levante la mano. ¿Está feliz o quiere otra cosa? Porque si está feliz, entonces se puede ir para la casa y seguir como está. Pero si está inquieto y quiere otra cosa, entonces en esta mañana solamente abra su corazón y deje que el Espíritu Santo le toque. Porque Él está aquí. Él está con nosotros. Y Él solamente quiere llenarnos para que podamos ser diferentes. Para que no seamos como los de Sodoma. Abundancia de pan, ociosos, flojos en los caminos del Señor, con un corazón vacío, con un amor apagado. Vamos a orar. Aleluya.